Por la fe. El libro de Hebreos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto dio testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo del eje de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe los israelitas pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Pero esa parte del libro de Hebreos aún no está cerrada. Por la fe Ignacio de Antioquía fue uno de los padres apostólicos más destacados. Fue condenado a pena de muerte por causa de su fe en Jesucristo en el año 108. Por la fe Policarpo de Esmirna, siendo pastor de la iglesia cristiana, murió quemado en la hoguera por no querer negar a Cristo en el año 155. Por la fe Ireneo, pastor de la iglesia de Lyon, Francia, fue el más importante adversario del gnosticismo en el segundo siglo. Defendió el cristianismo basado en la encarnación de Jesucristo en el año 202. Por la fe John Hus, teólogo, filósofo checo, siendo el primer precursor de la reforma protestante, murió siendo quemado en la hoguera, cantando y adorando a Cristo en el año 1415. Por la fe Martín Lutero en el 1517 trajo la reforma protestante, exhortando a la Iglesia Católica a volver a las enseñanzas originales de la Biblia, al clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Por la fe Juan Calvino escribió la institución de la religión cristiana, poniendo un gran énfasis en la gloria de Dios, y sus estudios cuidadosos y profundos de la Biblia le llevó a ser el reformador con la mejor teología escrita. Fue la voz más clara y lúcida de los demás voces protestantes en el año 1532. Por la fe Juan Bunyan, predicador cristiano de Inglaterra, pasó 12 años en prisión donde escribió la obra maestra El progreso del peregrino, sin haber tenido estudios, pues era un ojalatero de Bedford en el año 1688. Por la fe John Owen dirigió la Universidad de Oxford, siendo un teólogo más brillante de la era puritana, y a sus 20 años predicó en el Parlamento inglés en el año 1683. Por la fe el presbiteriano británico Daniel Defoe escribió la fantástica novela Robinson Crusoe en el año 1731. Por la fe Isaac Watt fue el mejor escritor de himnos que ha existido y es nombrado el padre de la himnología inglesa, escribiendo 750 himnos que aún son cantados en nuestra época, en el año 1748. Por la fe, John Wesley y George Whitefield dirigieron los avivamientos en Inglaterra. Por la fe, Jonathan Edwards predicó el sermón Pecadores en las manos de un Dios airado. Por la fe, Jim Elliot murió en Ecuador siendo asesinado por aquellos a quienes iba a evangelizar. Por la fe, David Brainerd murió de 29 años predicando el evangelio a los indios norteamericanos. Por la fe, William Carey fue a hacer misiones a la India. Su esposa se volvió loca y él nunca la dejó. Por la fe, Hudson Taylor fue a hacer misiones al interior de la China. Su hija murió a los 8 años. Su esposa murió al dar a luz a su segundo hijo, quien también murió. Por la fe, Leonardo Ramsey oraba 8 horas diarias y escribió en su libro ¿Por qué no llegaba el avivamiento? Muchos se preguntan ¿de dónde está el Dios de Elías? Pero la pregunta debe ser ¿dónde están los Elías de Dios? Por la fe, la irlandesa y presbiteriana Amy Carmichael fue una misionera reformadora social en la India, rescatando a las niñas de la prostitución de los templos hinduistas y creando albergues y hospitales para los cientos de niños que buscaban refugio. Por descuido cayó en un pozo y se quebró la columna, pasando sus últimos 20 años confinada en una cama como discapacitada, donde escribió 37 libros. Por la fe, Corrie ten Boom usó su casa para salvar a los judíos del exterminio nazi. Por la fe, John Patton fue misionero entre los caníbales del Pacífico. Por la fe, Pandita Ramabai fue una reformadora social y traductora de la Biblia en la India. El capítulo 11 de Hebreos aún no está abierto. ¿Quién dice que tu nombre no va a estar ahí? Me gustaría mencionar algunos nombres de mis compañeros de milicia, a los cuales amo con todo el corazón, pero me faltaría tiempo para mencionar a todos ellos. Aquí una pequeña lista. Debemos aprender a vivir por fe y no por vista. Y esta es la verdad, aunque duela.